tenemos el placer de contar con una invitada muy especial, María Consolación Martos Moreno, motrileña de nacimiento, apasionada de la música y directora de la Coral Armiz, con la que ha recorrido escenarios tanto nacionales como internacionales. Su vida ha estado marcada por el amor a la música, la disciplina del deporte inculcada a sus hijos y una constante curiosidad intelectual que la ha llevado a estudiar desde lenguaje musical hasta historia del arte. Una mujer polifacética, con aficiones tan variadas como la jardinería, la lectura histórica y el senderismo. Recibimos ya en este espacio de arte a Txelo Martos. Casi todos la conocemos por su trayectoria musical como directora de la Coral Armiz, pero hoy vamos a conocer a Txelo Martos más allá de las partituras. Vamos a dar un repaso a toda su vida. Txelo, bienvenida. Hola, buenos días. Tú eres motrileña de pura cepa. Mi madre era bastetana de Baza, pero mi padre sí era de aquí y tal, y nosotros hemos nacido aquí, todos los hijos, y ahora viven todos fuera menos yo, pero en fin, que sí, me considero madrileña, pero de mucho tiempo atrás. Una familia de 6 hermanos. Sí. Bueno, en principio yo conviví durante 11 años con 4 hermanas, o sea, 3 hermanas y yo, y éramos 4 y ya está. Y de pronto, cuando yo tenía 11 años, bueno, de pronto, quiero decir, nació la quinta, y cuando yo tenía 14, nació mi hermano, que era el sexto. Entonces, la quinta y el sexto eran como juguetes que teníamos en la casa, eran niños pequeños que nosotros trasteábamos, cogíamos, le dábamos el biberón, los vestíamos, los disfrazábamos, lo que hiciera falta. Entonces, teníamos mucho manejo con los niños pequeños, ¿no?, de siempre. Entonces no se sabía el sexo de los bebés, no había ni siquiera hospitales Motril cuando nacieron mis hermanos, en el 75 y en el 78, los dos últimos. Y entonces cuando llamaron de la clínica de Motril que había sido un varón, pues yo me quedé un poco flipada porque yo decía, madre mía, ¿y ahora qué hacemos? Si aquí solo hay muñecas, aquí solo hay objetos femeninos, yo no sé jugar con un balón, o yo no sé jugar con un coche, ¿no? Pero bueno, eso es sobre la marcha, o sea, en cuanto que el coche, los cochecitos llegaron, el balón llegó, eso es muy fácil. Bueno, sería el mimado de la casa también, eso está claro. No creas. No, porque no podíamos permitirlo. Decíamos, no, pues si nosotros no hacemos la cama, el niño también. Y mi hermano, por ejemplo, pues tenía que bajar la basura, tenía que poner la mesa, tenía que quitar la mesa. Mi abuela materna, la pobre, que claro, sus mentalidades eran otra cosa, pues me acuerdo que venían por periodo y quizás estaban en casa 15 días o un mes, ¿no?, con nosotros.
Y entonces cuando mi hermano decía, hoy la que vaya a la cocina, estábamos todos sentados en el salón, por ejemplo, un sábado por la tarde, ¿no? La típica película por las tardes, todos sentados en el salón, y decía mi hermano, la que vaya a la cocina me traiga agua. ¿Cómo? Entonces mi abuela decía, ¡ay, qué lástima! Con 7 mujeres en la casa y ninguna le trae a su hermano una botella de agua. Y nosotros decíamos, ¿le pasa algo al niño? Pues que se levante, porque me voy a levantar yo. Y así, o sea, fue una cosa automática. Pero vamos, allí teníamos que ir todos para adelante, porque es que éramos 6. Y mi madre trabajaba también en el negocio que tenían mis padres. Bueno, un negocio, por cierto, muy conocido en Motril. Pues... ¿Quién no iba o quién no ha saboreado, bueno, un pollo asado de pollos Martos, ¿no? Sí, en principio el negocio era de mi padre y de mi tío Antonio, mi padre era Manolo, y vendían pollo y se les ocurrió hacer pollo asado. Pero en ese momento ya creció, digamos, el negocio y el lugar donde estaban, en la calle Zapatero, no reunía las condiciones para que vinieran camiones a descargar el producto y tal. Entonces, mi padre se trasladó a los bajos de la avenida de Salobreña, donde estaba Radio Motril, donde ahora está Pelayo y tal, en esa esquina. Y entonces, que recuerdo que no había acera, o sea, el asfalto de la carretera llegaba justo al nivel del edificio. Entonces mi padre se dedicaba más a lo que era la venta al por mayor, y el de tal, en la esquina era una tienda que atendía a mi madre, y mi tío se quedó en la calle Zapatero con la tienda de pollo y pollo asado, por supuesto, claro. En definitiva, Chelo, ¿cómo recuerdas tu infancia? Yo la recuerdo muy feliz, porque al principio, cuando las cuatro hermanas mayores llegamos hasta tener, no sé, durante muchos años mi madre no trabajó, o no en la tienda, o no trabajó por las tardes, por ejemplo. Entonces teníamos 600 y nos íbamos a la playa, incluso metíamos a una familia, amigos que eran 3 personas, y nos metíamos todos en el 600. Y los cacharritos, increíble lo que daba de sí. Eso es, ese coche. el utilitario, y con los cacharros de la playa, imagínate, pues toallas, todo eso, ¿no? Todo. Pasábamos toda la tarde allí y entonces pues nos movíamos mucho. En aquel entonces se jugaba en la calle, no había ningún problema. Las madres estaban seguras de que estábamos abajo en la calle. Así es. Claro que a lo mejor en una tarde pasaban 1 o 2 coches. Según qué barrio, me imagino. Nosotros que estábamos en el barrio de la Explanada, pero abajo, ¿no? De lo que es el paseo de la Explanada. En el barrio de abajo, como antiguo, parece ser que yo fui la primera niña que nació en ese barrio. Jugábamos al elástico, jugábamos al tejo y pintábamos la cuadrícula del tejo en la carretera, en el asfalto. Las madres dejaban las puertas abiertas en el piso o en tornada. Y tú subías, dejabas, cogías el bocata, te volvías a bajar y tal. Tú estudiaste en el Virgen de la Cabeza, ¿no? Sí, en el Colegio Virgen de la Cabeza. Y luego te pasaste al instituto, ¿no? Francisco Javier de Burgos. Sí. Que era, claro, había 2. Había 2. Había 2. Entonces, conocido Motril como el instituto de abajo. Exactamente, o el de arriba, depende de dónde viviera, o el de abajo, exactamente, ¿no? Sí. Así. Y fíjate, íbamos... Pues imagínate, bueno, en ese momento que íbamos al instituto, nosotros ya nos cambiamos a vivir a Río Ebro, pero vamos, que estábamos en la misma latitud. Pues entrábamos a las 9 de la mañana, nosotros a las 8:10 o por ahí, nos íbamos recogiendo, según íbamos andando, salían nuestros compañeros de instituto, claro. Y al final llegábamos al instituto a -5 o -10 y ya íbamos 20 o 25 en la misma grupo, ¿no? Porque ya sabíamos que, sí, vale, pues a -4 salgo yo, a -20, y llegábamos todos juntos y no hacía falta, pues ni tener motos, ni tener patinetes, nada. Ni tener, vamos. Y tan contento. ¿Por qué te chocó ese paso del colegio al instituto? A ver. Bueno, pues debo de confesar que sí, me chocó un poquito, que viéndolo ahora dices esto qué tontería, pero en fin, yo venía de un colegio femenino, donde solo había un hombre que era el director, don Emilio Maroto, y todo lo demás eran maestras y niñas. Entonces yo llego al instituto
sé que no es solo femenino, y cuando entro en mi clase, pues veo que también hay chicos, y yo decía, ostras, nosotros veníamos de una, digamos, una situación muy estable, muy femenina, muy todo. De hecho, ahí en el papelito, Aquí, ahí podrás ver, por ejemplo, lo que nosotros hacíamos como niñas que éramos, ¿no? Anda, mira, pues teníamos ¿qué hacen dos nuestra clase de pretecnológica y de tal, y entonces hacíamos nuestras muestras, punto de arroz, punto bobo, punto al lado, punto al revés, ¿no? También de jovencita tienes esa inquietud por la música, ¿no? Empiezas tocando la guitarra, Sí. luego te aficionas por el piano. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese acercamiento? Pues mira, fue una casualidad enorme, porque en un día de Reyes, mi hermana la mayor abrió un regalo, mi hermana Isma, abrió un regalo para ella, y se encontró una cosa así, con esta forma, tenía unas cuerdas, pero nosotros no sabíamos lo que era. Y mi padre, claro, ante nuestra reacción de que no, dijimos, ¡oh, qué bien! Y dijo, ¿no sabes lo que es eso? Bueno, y era una bandurria. Pero es que teníamos 6 años, bueno, nos llevamos un año, pues a lo mejor ella tenía 7, yo tenía 6, y no habíamos visto nunca una bandurria ni de cerca, vamos, ni de cerca ni de lejos. Entonces resulta que mi padre nos cuenta que es que a él le gusta mucho la rondalla y la tuna. Entonces, que por eso nos había regalado a ella una bandurria para que empezara a aprender y tal. Entonces en Motril había un señor que se llamaba Don Eduardo. Entonces íbamos a lo que era la casa de Falange, donde está detrás de la iglesia mayor, donde hoy está el CEP. Y la niña fue, mi hermana fue y tal. Y entonces pues yo, cuando íbamos a recogerla, cuando íbamos a dejarla, yo oía allí y oía gente reírse y oía gente cantando y yo decía, pues esto tiene que ser muy chulo. Cuando yo vi a unos tocando la guitarra por aquí, los otros por allí, los de la bandurria, los de no sé qué, vamos, y de pronto el profesor iba atendiendo a cada chaval para que fuese mejorando o enseñando lo que sea, y ya al final de la clase, como los últimos 8 o 9 minutos, pues cantaban todos juntos. Entonces, vamos a cantar La Sirena, vamos a cantar Cielito Lindo, ese tipo de cosas de tuna, ¿no? De canciones de tuna. Y se ponían a cantar, y yo ya, ¡fua! A mí esto me encanta, yo quiero venir aquí. Y entonces pues le dije a mis padres, pues yo quiero tocar la guitarra. Claro, yo siempre a por lo más grande, la guitarra. Y el profesor dijo, pues claro que sí, la niña, pero la niña habrá que comprarle una guitarra más pequeña, porque la ordinaria es que no me llegaban los brazos. Claro, no podía. Bueno, pues se encargó, me compró una guitarra pequeña, que mucha gente se reía, adultos, se reían porque pensaban que era de juguete, pero no, era de verdad. Aquí te traigo mis primeras partituras que este hombre me hizo. El hombre no escribía las canciones, no escribía los acordes que se tocaban con la guitarra, entonces quiso que yo estudiara, pues mira, yo es que soy muy de guardar, y entonces pues aquí el primer Noche de Paz, mira tú, el Vals de las Mariposas, y un montón de cancioncitas. Estos recuerdos, claro que sí. Sí, y entonces pues ahí lo dejamos porque ya la cosa era como más fría, ya, bueno, ya hasta que la chispa en ese momento se perdió. Y ya está. Y entonces, pues eso ya tenía yo 12 o 13 años y digo, bueno, pues descansamos. Bien, y ya está. Empezaste entonces a tocar el piano. Empecé a tocar el piano, a aprender solfeo y este hombre me dijo que por qué no me examinaba en el conservatorio. Y yo, yo esto lo hacía un poco así como que por gusto, todavía estaba yo en el instituto. Y dice, no estás suficientemente preparada. Y ya me enganché, fui como alumna libre. Ajá. Y fui yendo cada año a examinarme y estuve un montón de años enganchada. Descubrí que había una asignatura que era coro. ¡Ay, qué guay! El caso es que yo nunca tuve buena voz. Es más, cuando salíamos los amigos por ahí y tal, pues yo daba 4 voces y ya estaba fatal, tenía una voz horrible. Íbamos de excursión con el instituto o algo así en un autobús y se ponían a cantar eso y yo la primera. Pero al día siguiente era horror. Era una voz de camionero, horror. Entonces yo no consideraba que tenía buena voz, pero es que me gustaba cantar, ¿no? Entonces
en la asignatura de coro, pues me abrió como otro plano, ahí de decir, mira, pues también puedo tirar por aquí, en fin. Y cada asignatura me iba abriendo un poquito más la mente, ¿no? Y yo decía, qué guay, tío, ostras, si hubiera sabido yo esto antes, sí. Y quedé enganchada, así de Pues fácil. fíjate, la vida te ha ido poniendo todo este mundo Pues dentro, sí, poco a sí, poco sí. te ha ido poniendo las cosas en el camino, ¿no? Sí, y por así sí, decirlo. y por muchas casualidades, porque verá, cuando yo iba a examinarme al conservatorio una vez al año, con lo cual durante todo el año yo estudiaba en mi casa sola, porque claro, el piano es que es muy difícil que te acompañe la gente, y luego iba a la clase, ¿no? Desarrollaba lo que había estudiado, te corregían lo necesario, pues dale más velocidad, bien, volví a tu casa sola y pom. Entonces, llegaba el día del examen y allí te encontraba, en el aula que te correspondía hacer el examen, te encontraba a 2 o 3 personas que eran el tribunal. Y aquello era como ves en las películas, así como de muy antiguo, ¿no? Hombre, no iban vestidos de negro, pero vamos, 3 personas ahí que no conoces de nada. ¿Quiere usted tocar no sé qué? Bien, tú te sentabas allí con esa sombra de que ellos estaban ahí observando todo, tus movimientos, tu manera de estar sentada, cómo iba a sonar, si era muy rápido, si era lento, si era... Y entonces yo empecé yo decía, lo no pasabas puedo. mal. Sí, lo pasaba fatal. pasabas mal. De esto que estás tocando y te parece que tus manos están así, que no es Rígidas, verdad, que no es verdad, verdad. pero internamente tú sientes esa sensación que dices, se me va, ¿no? Y entonces dije, yo tengo que buscarme alguna actividad, teatro, baile, alguna cosa que me haga estar frente al público, aunque sea una sala como esta nada más, y yo me acostumbré a eso, a pasar esa vergüenza y a pasar ese tal. Y entonces conocía a varias personas de la coral Ciudad de Motril. Es que el director, Antonio Lorenzo, era mi profesor de filosofía en el Fíjate. instituto. Sí. Y su mujer era mi compañera de clase, Inma. Entonces yo me dirigí a esta amiga y le digo, oye, ¿tú crees que yo puedo entrar en el coro y tal? Y digo, ¿cómo? Claro, tú vente. A lo mejor te hacen una prueba. Entonces llegué y Antonio me dijo, ¿tienes conocimientos musicales? Le digo, sí, yo estoy en cuarto de piano y tal. Y que, uy, entonces perfecto. Entonces a partir de ahí yo fui descubriendo. Claro, los estudios me sirvieron mucho para ver con claridad las partituras, para sacarle mucho partido a todas esas cosas. Y lo que tú dices, estar frente al público también, que Claro, eso era bueno, importante. es que ese era mi objetivo, en principio, ¿no? Porque claro, yo sabía que como voz, solista no, pero... bien. Te integraba muy bien en el coro, ¿no? Sí. Ya está, sí. eso también es fundamental, las voces que se acoplen Claro, bien. sí, porque en un coro no necesitas especialmente 7 solistas. Hombre, si los 20 son solistas, pues mejor que mejor, pero no. O sea, lo que en un coro se pretende es conseguir unidades, o sea, si estamos 4 cuerdas cantando, tenores, bajos, soprano y contralto, pero cada una de las cuerdas, aunque haya 5 o 7 personas, ha de sonar como una sola línea melódica. Y entonces, poco a poco, el director me fue animando, ¿y por qué no hace algunos cursos de tal, que se te da bien, que tienes maña, que tal? Y bueno, pues hice algunos cursos. Entonces, ¿Pero de dirección o de dirección coral, ¿no? Sí, hice en Granada con Luis Pedro Bedmar, que su padre también era compositor de música coral, él también, además en aquel momento era el secretario del conservatorio, en fin. Y este hombre también me dice que debería de seguir un poquito más y tal. Entonces me entero de que se hace en Andalucía el primer curso para directores de coro. Y yo, pues, la primera que me apunté. Es otra faceta tuya. Es que las personas que son artistas Yo creo que sí. En muchas facetas. En muchas facetas. No solo en y a una. ti la pintura también se te da muy bien, el dibujo, Sí, ¿verdad? sobre todo pintar a lápiz me gusta mucho. Y Sí. a ver, cuéntanos qué te pasaba en esas Bueno, pues, clases de yo música fui y de dirección. a ese curso, y el curso era como 4 horas por la mañana y otras Sí. 3 o 4 horas por la tarde. Entonces, las horas de la mañana era como más teoría, lo que era pues desde la respiración, el aparato fonador, y entonces pues la verdad que eran un poco como lentitas, ¿no? A veces tal, y claro, llegamos mucha gente de muchos sitios de Andalucía e incluso de España,
Entonces, pues claro, por la noche, pues alguna cervecilla o algún tal. Entonces te levantabas y toda la mañana allí sentada, de vez en cuando, pues te aflojaba un poquillo así y yo decía, no me puedo dormir, qué tontería. Me tengo que espabilar de alguna yo venía manera, aquí ¿no? a aprovechar información. Entonces me entretenía dibujando el rostro de los profesores. Al cabo de los años, cuando comenzamos la idea del certamen de polifonía en Motril, que llegamos a hacer 6 ediciones, pues el primer año tuvimos que buscar cada año teníamos que buscar a un jurado. Y entonces nos enteramos que Ricardo Rodríguez Palacio, que es compositor de música, bueno, ha sido profesor del Conservatorio de Granada, en Sevilla, tuvo corales en Granada, tuvo corales en Sevilla, escribía mucho para coro y nos había mandado alguna cosita. Entonces este hombre era el que me había dado aquellas clases de canto gregoriano en aquel curso en el año 82, me parece que, o algo así, 90. Entonces lo llamamos porque nos enteramos que vivía gran parte, ya estaba jubilado y vivía gran parte de su tiempo en Calahonda. Y lo llamamos, que una compañera del coro tenía cierta relación con él, de forma familiar y tal. Entonces lo llamamos. Y el hombre muy amable, y yo encantado, qué bien que os hayáis fijado en mí, que wow, está muy bien. Entonces cuando ya, después de media hora de hablar, le digo, Ricardo, no te lo vas a creer, pero ¿tú te acuerdas del curso de dirección que hicimos en la Junta de Andalucía? Dice, no me voy a acordar, qué pena, solo se hizo aquel, cuando aquello gustó mucho. Ah, pues sí, digo, pues mira, que sepas que yo, mientras que tú nos dabas las clases, yo te dibujé. ¿Qué me dices? Digo, hombre, a lo mejor no te gusta el dibujo, pero yo te lo voy a enseñar. Entonces al día siguiente quedamos. A ver el dibujo. Al día siguiente quedamos y le enseñé los apuntes y su rostro. Claro, así también le ponías tu cara, ¿eh? Porque Claro. pasan los años y a veces no nos acordamos de los rostros, ¿no? Bueno, cuando ya termina todos estos estudios de dirección, ¿es cuando te animas para hacer la coral? ¿O pasa un tiempo no también? necesariamente, sí, la coral, Antonio Lorenzo falleció y entonces pues la coral en ese momento cerró su puerta y bueno, entonces había gente en ese coro que éramos amigos fuera de y entonces pues nos encontrábamos, pues hablábamos, hay que ver, y que ya no cantamos y hay que ver qué tal y esto, y entonces pues, bueno, pues hazlo tú. Pues dirígenos tú, pues tal y que cual. Y otra casualidad. Y yo, bueno, venga, vale y tal. Entonces yo empecé como, pero bueno, estábamos 6 o 7, a ver si buscábamos gente que le gustara, que tal y cual y tal. Y entonces me llaman del Centro Cultural de la General para hacer la asociación Acorde. Y soy presidenta durante los 3 primeros años o algo así. Entonces a la asociación había que darle amplitud de actividades, ¿no? Entonces, si era una asociación musical, en principio vinieron varias veces la Orquesta Ciudad de Granada, vino a tocar en el Calderón y tal, se hacían conciertos de menos personas, ¿no? Y entonces yo propuse hacer un coro, se aceptó y entonces se buscó un director. Vino un chico de Granada que se llama Pablo Eras, que hoy en día es director de orquesta a nivel internacional y estuvo con nosotros 1 año y medio así, pero él solo hacía como ejercicio de técnica de voz y de técnica de sonido, cantaba un trozo y tal, pero bueno, que no le dio tiempo a más y entonces dijo que se iba porque tenía que seguir su estudio y tal y ya. Y entonces pues allí me quedo yo con 36 personas que dicen, ¿y ahora qué pasa aquí? 36 personas que se van a su casa con la ilusión después de 1 año y pico de estar haciendo ejercicio en abstracto. Ahora de poder materializarlo, claro. Pues ya podéis ir a vuestra casa. Entonces me daba como cosilla y yo, bueno, venga, lo puedo intentar. Y ahí ya empecé y ya está. Y todavía estoy aquí. Los Pues inicios sí. fueron del 95, ¿no? Cuando empiezas con ese volumen también de gente. Sí, porque hay gente que no era de Motril, pero trabajaba aquí, que en un momento dado se han ido. Ha habido gente que, aun siendo de Motril, su actividad profesional lo ha trasladado a otros lugares. Hemos tenido pérdidas humanas también dentro del grupo. En fin, y esto pues
las puertas están abiertas y a veces pues se van, otros vienen, otros van, otros vienen. Pero es una coral que se adapta bien, ¿no?, a todos estos cambios, Chelo. Sí, 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 porque tenemos un núcleo de gente que lleva muchos años, ¿no? Entonces, los que vienen, pues tienen a personas que ya saben cómo funciona nuestro trabajo. Si tienes alguna experiencia, es mucho más fácil. Si has cantado alguna vez en un coro, es mucho más fácil adaptarte. Si no has cantado nunca en un coro, pues solo se te pide mucha paciencia para empezar, porque no es fácil leer una partitura, que la leemos en cuanto que el texto está escrito ahí. Pero sí es verdad que después de tantos años, ellos saben perfectamente lo que es una negra o lo que es una blanca, y ya la partitura les dirige bastante. Y si ves que la escritura musical va hacia arriba y se mantiene y luego va hacia abajo, eso te recuerda la melodía. Una vez que has aprendido, la partitura te sigue recordando pasajes X, ¿no? Y entonces, pero claro, al principio cuesta. Tener un poco de técnica, no soy persona de las voces, esa costumbre la dejé, ¿no? Y bueno, pues yo siempre que conozco a alguien que me puede seguir dando técnicas, ¿no?, porque hay muchas formas diferentes de respirar, muchas formas diferentes de emisión del sonido. Son muchos años, como decimos, el coro, la trayectoria que tiene ya, y esos cambios que evidentemente, y esas técnicas que ha implantado, cómo han ido mejorando. También, bueno, los viajes ha sido una asignatura dentro de la coral importante, ¿no? Habéis viajado por muchos sitios, tanto dentro de España como fuera, internacionalmente. Sí. ¿Alguna anécdota que nos puedas contar, algo que te hayas traído? He traído, a ver, bueno, aquí tenemos muchas fotos, te voy a enseñar unas fotos. Mira, la primera vez que salimos fue porque nos llamaron de un certamen internacional en Versalles. Entonces nosotros nos quedamos así como, bueno, y vale, pues ya está, pues nos preparamos. Esta gente te llama con mucho tiempo de antelación, quizá un año, ¿no? Y nosotros, bueno, venga, pues vamos, te pedían especialmente música española, en este caso eran los únicos que íbamos de España. Y luego una cosa muy graciosa es que pedían que para el pisquislavi que había cantaban como dos coros, había un descanso, cantaban otros dos coros, había otro descanso, ¿no? Ese pisquislavis lo llevábamos, cada uno de los coros que cantábamos durante esa tarde, llevaba de su zona, de su país, sus productos lo más típico tradicionales que consideraba, ¿no? Entonces, claro, como nos lo dijeron con tanto tiempo, pues nos dio tiempo a preparar una botella de ron pálido, como no íbamos a llevar ron pálido, pero además que le echamos los trocitos de la caña de azúcar. Nos dijeron que no había, que tenía que estar más meses, pero bueno, ¿qué saben los franceses? Y ya está, y lo tuviste unos cuantos meses. Claro. De todas maneras dio tiempo también de que empapara un poquito esa caña. Sí, ya estaba oscurita la caña también. Y luego pues un jamón, que nos hicieron así preparado todo en bandejitas y cerrado al vacío y tal, salchichón, chorizo, algún queso también, sabiendo que en Francia, claro, los quesos es algo también que tienen ellos mucho, pero a lo mejor un queso manchego no están tan acostumbrados, en fin, cositas de esas. Pero a uno se le ocurrió pues que podíamos llevar algo de postre típico de aquí. ¿Y qué va a llevar de postre? Pues unos pestiños. Entonces encargamos 300 pestiños así, de bocadito. ¿Y cómo se transporta eso pues allí? Porque es un producto delicado, claro. Es que tú imagínate los pestiños. Entonces, hablando de maletas, cogimos una maleta, le pusimos una toalla gordita, le pusimos papel de burbuja, pusimos los 300 pestiños, lo volvimos a tapar igualmente con la toalla y esto y lo otro, justo para que no se movieran en la maleta. Entonces, una maleta solo llevaba los pestiños. Y luego cada uno en su maleta llevaba varios blisters de lo que fuese, del salchichón, tal y cual. Fue glorioso. No, sí, es que aquí la gastronomía y más de esta zona triunfa donde quiera que va. Sí. Eso es. Entonces esa fue la primera vez que salimos de España. Y luego, pues nosotros tenemos una correspondencia, no, una cercanía con la Virgen de la Cabeza,
importante, porque llevamos ya como 15 o 16 años cantando la misa del 15 de agosto. Entonces, hemos conocido a muchos curas que han pasado ya por el santuario. Gracias a que a todos les ha gustado mucho la música y hemos estado allí no solo para el día 15, sino haciendo múltiples conciertos y tal. Entonces, había creo que era diácono, llamado Moisés, y este hombre pues le gustaba mucho los cánticos, ¿no?, de iglesia y tal. Entonces, un año nos dijo: bueno, ya no sé si os veré porque me voy a Roma. Pero yo me diría que iba a Roma, pues a hacer un viajillo, digo yo. Bueno, pero cuando vuelva, y dice: no, es que me voy a Roma a estudiar. Y digo: ¿qué? ¿Que te vas a Roma? Pues tendremos que ir a verte. Dice: no sois capaces. Digo: ¿cómo que no somos capaces? Y entonces, oye, que vamos para allá. Él por su cuenta pidió que pudiéramos cantar en el Vaticano, pero le contestaron que eso era con años de anticipación, había que buscar. Y ahora mismo teníamos que esperar 2 años y medio para poder hacerlo. Bueno, pero si cantamos en la Basílica de los Españoles, que es el centro donde están los curas españoles, digamos, tiene residencia, tiene tal, y cantamos allí. Entonces, nosotros llevamos ya nuestros pasquines para repartir por las calles, porque claro, allí quién nos iba a conocer. Porque claro, el tipo de música que vosotros, es música religiosa, música sacra, populares también, ¿no? Sí, ¿Qué tipo? Muchísimo también, tenemos mucho repertorio popular. ¿Qué repertorio? Only You, por ejemplo, de los Platters. A ver, ¿qué más? Que llevamos ahora mismo 3 repertorios a la vez. Cantaremos también Color Esperanza, cantaremos algunos boleros, por ejemplo, Bésame mucho, ¿no? También en unas versiones, siempre unas versiones extrañas, no... Sí, la adaptáis a vuestra forma, ¿no? Yo busco cosas que se salgan de... Claro. Bésame mucho, ¿no? Claro. Más cosas, Claro, hay más cosas. Y si es Navidad, pues no te digo de villancicos, pues eso ya es otra película, eso ya es bueno, en interminable. Navidad es que incluso villancicos, y aparte presentáis vuestro esperado ya videoclip, sí, también, ¿no? Sí, que y si no, pues cantamos con este hombre. Que también es tradicional, hombre, con Miguel Ríos. Cada año viene una persona a dar la primera charla, ¿no? La primera clase, y ese año vino Miguel Ríos. Entonces, ¿y se unió a vosotros? Entonces ellos me dicen, a mí en la UNED me dicen el título de la charla, que va a hacer la persona o el personaje. Y entonces yo busco si hay alguna canción que pueda al final pueda complementar la idea de esa clase, ¿no? Y cuando él acabó su charla, dijo: esto se puede resumir en esta canción que yo canto, que es tal, y cantó el estribillo. Y era la que nosotros habíamos preparado. Cuando jovencita, tú solías escuchar mucha música clásica, y sí, evidentemente había grupos icónicos que no sabía identificarlos, por ejemplo Rolling Stone, así de este tipo, y no me lo puedo creer. No, ni me compré nunca un disco de esas cosas, de esos grupos. ¿Qué no te llamaba la atención? Es que yo estaba ocupada en el otro. Tú piensas claro, que los niños empezaban con 8 años en la música de conservatorio, ¿no? Pero yo es que había empezado muy tarde, claro. Entonces me tenía que poner como al día, ¿no? Y tú toda la música que escuchabas era en base, claro a formarte. Tenía que escuchar ese tipo de música, porque hablaban de Beethoven, hablaban de Bach, y tú ¿qué vas a hablar de los Rolling Stones? Luego salías con los que puede que hables de los Rolling Stones, pero vaya, no llegaba yo a ese tal. Hombre, ahora tenéis que adaptar la música de los Rolling, por ejemplo, a la coral. Bueno, hay muchas versiones corales de Bohemian Rhapsody. Hay muchas versiones corales de esa hora, de Queen. Hacemos una pausa en tu vida musical para pasarnos a la personal. Porque, por ejemplo, tú eres una persona que está felizmente casada con tus 2 hijos ya mayores, pero que te has implicado muchísimo en la educación de tu hijo. Sí. Por un lado, has sido presidenta de la AMPA en los colegios en los que han estado, y por otro lado también con las actividades deportivas. De hecho, han sido profesionales hasta los 22 años y el pequeño hasta los 23. Bueno, no, el grande hasta los 20, porque quiso irse de Erasmus, estaba en la universidad, y entonces, claro, tenía que dejar el deporte para irse de Erasmus. No es fácil volver después de un año sin esos entrenamientos, sin esa alimentación, sin e incorporarte otra vez.
Pero el pequeño sí siguió adelante y cuando llegó el momento de estudiar una carrera, lo fichó el Betis de fútbol sala, o sea, ellos juegan a fútbol sala. Entonces lo fichó el Betis y allí comenzó la carrera que está haciendo, que ya es el 6.º año, ya acaba, porque está haciendo un doble grado. Total, que lo dejó el año pasado, cuando comenzaba el curso, dijo, es que yo no he ido nunca a la universidad, nada más que para hacer los exámenes. Entonces me gustaría tal. Y bueno, pues ya está, pues eligió y quería acabar su carrera y bien y ya está. Y tú aparte, además también como persona que te gusta estar ocupada, cuando ellos hacían actividades extraescolares, claro, ¿tú qué vas a hacer? Pues te apuntas a la escuela de idiomas, ¿no? Sí, sus actividades culturales fue el fútbol y el tenis. Nunca quisieron dar clases ni de matemáticas, ni de inglés, ni de nada. Pero bueno, entonces las tardes que yo estaba allí en el pabellón, no tenía otra cosa que hacer fuera, digamos, ni me iba ahí, ni nada. Bueno, me gustaba verlo. Y entonces empezó la escuela de idiomas al lado del pabellón. Y dije yo, escucha, pues si está aquí al lado la escuela de idiomas, pues aprovecho. Pues a lo mejor, mientras que los niños están aquí, yo voy a la escuela de idiomas, pom, pom, pom. Total, que me organicé, eché la matrícula, bien, 5 años en la escuela de idiomas. Entonces, claro, acabas 5 años de... y dices tú, bueno, pues vale. Y ahora... De esta energía que tengo no me puedo parar. Después de comer, ¿qué haces? ¿Ves las telenovelas? Y después, bueno, porque tenía clases, daba clases a los niñitos, pero yo de pronto era como una caída libre ahí, de tener la mente como vacía, ¿no? Voy a ir a la UNED a ver lo que hay. Entonces fui a la UNED y empecé Historia del Arte. Y eso ya, me gustó muchísimo. Me gustó mucho, 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 mucho. Hasta que llegó un momento que digo yo, oye, mira, a ver si esto va a tirar de ti ahora más que la música. Estaba, pero vamos, me un poco gustaba obsesionada. tantísimo. Además, como yo soy muy minuciosa, me gusta hacer las cosas detenidamente. Imagínate en Historia del Arte, cuando tú miras un cuadro que te puedes tirar 1 hora de querer, ¿no? Pero es que además yo no sé estudiar si no me hago mis propios apuntes. Vaya, entonces, entre estudiar, leer, dibujar, anotar... Sí, todo, las cubiertas, los arcos, en la perspectiva X. Qué buenos apuntes, ¿eh? Sí. Yo es que me ayuda mucho visualmente, ¿no? Verlo. Sí, tengo muchos recuerdos visuales. Entonces recuerdo la memoria gráfica, los dibujos y eso me ayudaba mucho. También me has confesado que te gusta leer libros peculiares. Si yo tengo que buscar un libro, sí, probablemente no busque un bestseller. A ver, que no tengo nada en contra de ellos, pero a mí me gusta leer un libro que tenga algo que yo creo que es interesante, ¿no? Entonces, una historia de amor que puede ocurrir en la Segunda Guerra Mundial y cosas de esas, como he leído ahora Victoria, pues está bien. Pero yo me gusta más absorber otro tipo de informaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay unos libros que se llaman Maldita Roma y el segundo, que es Roma soy yo, sobre Julio César, que ese tipo de libros como quién mató a Sócrates o cómo murió Platón y tal, ese tipo de libros me gustan, bueno, por los personajes, ¿no? Y sobre todo porque me dan mucho a conocer cómo era la cultura, la sociedad de esos momentos, o por lo menos lo que se sabe a través de la arqueología, de la historia y tal. En los templarios, cuando descubrí la oca, me quedé alucinada. Entonces la oca tiene unas cábalas de números que están relacionados con el sefirot, están relacionados con las cartas del tarot, y ahí vas descubriendo un mundo dentro de la oca que, bueno, te puede llevar meses para descubrirlo. Bueno, pero sin embargo te has traído pero me he traído este porque es muy peculiar. Este libro yo escuché a una chica, Alejandra Vallejo Nájera, que le hicieron una entrevista en radio. Y yo la escuché y digo yo, y me llamó la atención. Y digo, voy a buscar el libro. Lo conseguí. Entonces el libro se llama ¿Odian las matemáticas? Se lo he regalado a muchos de los maestros de mis niños. Porque creo que es muy atractivo. Sí. Primero para las matemáticas, que todo el mundo parece que matemáticas, que te echa para atrás, ¿verdad? Sí. Nada más. Pero que el es nombre. Un libro que es muy atractivo para los niños y creo que hasta para los adultos, ¿verdad?
En sus páginas todo viene como si fuese un cómic, ¿vale? Y tú vas leyendo, pues incluso chistes, vas leyendo, tiene, ¿cómo se llama esto? Chistes. Sí, es que en realidad todo es matemáticas. Sí, sí, ¿no? Eso es así. Entonces, por ejemplo, te dice, vete a la cocina con tu madre y preparáis un bizcocho. Bien, entonces, pues aunque no lo has hecho nunca, bueno, pues hoy voy a ir porque lo dice el libro, ¿no? Pues vete con tu madre a la cocina y hace un bizcocho. A continuación, el bizcocho ya está hecho, ¿bien? Y el bizcocho tiene, está el bizcocho, ¿no? Entonces tú dices, con un corte, supongamos que es redondo, que está más bonito verlo en redondo, pero da igual, sería cuadrado, en redondo. Entonces dices, con un corte, ¿lo puedes partir en 2 partes iguales? Pues sí. Con 3 cortes, ¿lo puedes, o sea, con 2, ¿lo puedes partir en 4 partes iguales? Sí. Con 3 cortes te salen 6 partes iguales, sí. Con 8 cortes te salen, con 4 cortes te salen 8 partes. Con 5 cortes te salen 10 partes iguales. Pues sí, y entonces ahí tienen a los niños con un lápiz, ¿no? Creyendo esto y empiezan a hacer un corte y entonces 2 cortes, entonces 3, entonces no. Bien, y ahora, con un corte más tienes que conseguir 11. Y ahí empieza ya el dilema, ¿no? Ese calentamiento de cabeza y seguramente si será muy 10, fácil. Hasta ahora tengo 10, ¿de dónde saco yo el 11? Pues entonces yo los días que hacía olas en la playa ponía a todos los niños que tenía cerca, a mis sobrinos, a mis niños y todo, los ponía a hacer estas cosas, porque era muy peligroso entrar en el mar, ¿no? Sí. Bueno, como vamos de tiempo, Chelo, como vamos. Y tenemos algunas cosas en la mesa que no me quiero dejar, y tenemos tu instrumento favorito. Pues sí. Y necesario. Sí. Háblanos de él. Sí. Bueno, pues esto, como todo el mundo sabe, es un diapasón, ¿vale? Tiene la afinación de un La a 440 revoluciones por segundo, por minuto, por segundo. Y es lo que yo necesito en un concierto para poder dar el tono a los cantores de la canción que vamos a cantar. Entonces yo lo hago sonar, no se pueden tocar los palitos, digamos, ¿no? Ostras. Me da ese sonido y yo a partir de ahí busco, pues si está en Do mayor, si está en Mi menor, si está en Fa sostenido. Esto es un La y yo a través del La busco el sonido. O sea que eso es fundamental. Sí. Y pues siempre tiene que ir conmigo, así que tengo 3 o 4, porque a veces me lo dejo en un bolso, otras veces me lo dejo en un cajón. Bueno, otra cosa, Chelo, son los viajes. A ti te encanta y desde siempre habéis tenido la oportunidad de poder viajar, tú y tu marido. Sí. Y bueno, habéis ido a multitud de sitios. Aquí tienes una bolsita que yo me imagino que dentro pues habrá algo que tengan que ver, ¿no?, con los viajes. Sí. Mira, esto es un objeto que, verá, la historia está en el Polo Norte. Bien, entonces en la noche de Nochevieja se celebra en una estación de esquí, pero al aire libre, a 19 bajo cero, 23 bajo cero. Aquel día hubo aurora boreal también y tal, bueno, precioso. Entonces, ¿cómo celebran ellos la Nochevieja, ¿no? Nosotros con la uva y el champán, pero ellos tienen otra forma. Entonces, la cosa es que tú llegas allí a la estación de esquí, que no es muy grande, que es todo plano, y entonces ellos han hecho una especie de montículo así, o de cuadrado así tal, donde en el primero más alto hay como una especie de barbacoa, o sea, leña, ¿no? Y al lado, justo al lado, hay otro de los rectángulos esos que hay un cubo de zinc con agua, que está casi congelándose, ¿no?, sobre la marcha. Entonces ellos tienen costumbre, te dan una rasera cada uno y te echan unas gotas de estaño. Tú lo pones encima de esa barbacoa, que le vaya dando el calor, y eso se va haciendo cada vez más líquido, Cuando crees que se escapa, se te va a escapar, lo echas rápidamente, ¡pum!, en el cubo de estaño. Entonces eso rápidamente se solidifica y queda... Y aparece en diferentes formas, ¿no? Claro, a saber cómo, ni cuándo, ni por qué. Entonces a mí me salió esto, ya está. Y a continuación hay una fila de cabañas, como los indios, apaches, y hay unos chamanes. Esos chamanes, si tú quieres, le puedes llevar tu figura y ellos te hablan
Sí, de te tu hacen una presente, lectura tu de pasado, tu- tu futuro, todas esas cosas. Entonces fuimos al chamán que hablaba en español, Sí. entras tú solo, tú sola, ¿no? Y tal. Y entonces el hombre mira todo esto y me cuenta toda mi vida musical. Ese hombre ni me conocía a mí, Ni ni nada. probablemente nadie de los que había allí. Qué Y me fuerte, estuvo hablando de mi qué vida fuerte. musical y del futuro musical. Ay, ¿qué acertó? Sí, ¿O era a sí, largo sí, plazo? sí, sí, ¿Acertó sí, también? sí, sí. Sí. Bueno, otra cosita que tenemos por aquí, veo una fotografía ahí, un grupo de amigas, la luz de la luna, el mar. Pues el motivo es que una vez leyendo cosas de estas cosas, eh, pues la gente habla a veces de las energías positivas, las energías no sé qué. Entonces yo estuve leyendo unas cositas que si te bañas de noche a la luz de la luna y te hace te das como un baño de sal gorda, ¿vale? Y luego te metes en el mar y tal, pues se te van las energías negativas. Energías negativas de aquellas personas que se han acercado a ti con intenciones consciente o inconscientemente de lo que están haciendo, ¿no? Se supone, todo esto se supone. A nosotros eso nos hizo gracia y dijimos, pues ya tenemos motivo para venir Y a la reunirnos. playa. Sí. Claro que Entonces sí. todos los años en verano, pues desde mayo hasta incluido septiembre, los días de luna llena nos vamos a la playa. Ay, qué bien. Por la noche, sobre las Foto 11 de la simpática. noche, y bueno, pues charlamos, nos bañamos, infinidad de, en fin, chorradas que se te ocurren, sin niños, sin marido y sin nada, allí hablando nosotros a nuestro aire. Aparte de que te sientes bien, yo Sí. sé que tú, bueno, te cuidas también en comida, tanto Sí. tu ejercicio de pilates que ahora mismo practicas, Sí, ¿no? practico y te pilates. sientan estupendamente. Muy bien, no descanso ni en invierno ni en verano, me sientan fenomenal. Y luego, pues bueno, tuve algunos problemitas digestivos, no dolorosos ni nada de eso, pero yo observaba que algo no iba me bien. sentaba bien. Entonces, pues sencillamente sigo unas indicaciones sobre alimentos que no debo de comer por problemas de lactosa y de fructosa. Y entonces, pues desde que descubrí eso y desde que los evito, pues estoy encantada de la vida, claro. Y ahora que también a veces te relajas en un paraíso que tenemos cerca, como es la Alpujarra, ¿no? Me sienta muy bien porque sales de la vida cotidiana de aquí, ¿no? Entonces te vas a Capilerilla. ¿Qué hace allí y en Capilerilla? Pues en Capilerilla es que mi marido está con un amigo que tiene un hotel allí y mi marido le ayuda y tal. Y entonces yo digo, uy, qué chulo, esto está chulísimo. Entonces yo me dedico a cuidar el jardín, dentro de lo que yo sé, ¿no? Porque soy muy aficionada también a las plantas. Y entonces pues yo voy podando los rosales ahora en enero, ahora todos los cortes que tengo ya me están enraizando, entonces ahora los tengo que colocar antes de que llegue primavera y tal. Y cuando eso lo tengo más o menos controlado, pues voy por ahí a hacer senderismo. Cuando van personas que conozco, amigos, tal, pues me los llevo por ahí de senderismo. Hay rutas que haces con agua, con la aceite, pequeñas caídas de agua y tal. Qué bonito. Hay otras rutas que te llevan a unos bosques, bueno, es que allí hay unos castaños centenarios, por ejemplo, ¿no? Que son una maravilla. Hay árboles que el tronco, 7 y 8 personas para abrazar el tronco, de un árbol, de un castaño. Fíjate. Es espectacular. Y luego hay otro Inmenso. tipo de monte donde tienen pino y otro tipo de vegetación totalmente diferente. De aquí para acá y de allí otra vegetación totalmente diferente. Entonces eso Qué me... bonito. Te viene bien. Bueno, Sí. para ti la palabra aburrimiento no está en tu vocabulario, desde luego, por lo que... Me aburre tener aburrimiento. Sí. No, por lo que nos cuentas, vamos, no para. Siempre Y hay eso es lo algo bueno, que digo alguna yo, actividad. que me acuerdo, digo, voy a buscar esto a ver de dónde viene y tal, y entonces pues libro y... Sí. Bueno, ya para terminar, Chelo, porque bueno, podíamos estar aquí hablando largo y tendido, pero bueno, tenemos el tiempo que tenemos, Sí. un poquito limitado, y bueno, ¿qué proyectos futuros hay con la coral, Armid? Bueno, pues ahora tenemos varios proyectos porque haremos un concierto mariano a mediados de junio, al modo que hicimos el disco que tenemos en la coral, que era toda música mariana, que lo hicimos para celebrar el año jubilar.
pues ahora haremos también música mariana, no las mismas piezas, claro, ya hemos evolucionado en el tiempo, y se hará también. Y luego para la asociación de epilepsia, también nos han llamado para poder hacer un concierto para ello en el Teatro Calderón, y allí utilizaremos, ya te digo, pues música pop, digamos, ¿no? Pero preparada para ser cantada por coral. Genial. Sí. Bueno, Chelo, ha sido todo un placer tenerte aquí. Igualmente. Y que nos cuentes tantas cosas. Y hemos aprendido mucho contigo también, ¿eh? Bueno, no sé, pero claro que aquí sí. estoy. La entrada, he visto que la ha hecho un poquito con un piano ahí, y dando unos toquecitos. A mí me gustaría ver si la salida, ¿no? La despedida, bueno, podría interpretarnos algo simbólico, un poquito, para despedir con notas musicales de piano. ¿Te parece? Vale. Pues muchísimas gracias, Chelo. Gracias a ti. Esperamos verte de nuevo y que se cumplan todos tus sueños en cuanto a viajes, proyectos, bueno, todo lo que sea. Muchísimas gracias. Gracias a ti.